San Luis María Grignion de Montfort dejó un mapa práctico. 41 maneras diferentes de rezar el rosario. 41 formas de transformarte y acercarte más a Dios a través de Nuestra Señora. El rosario deja de ser obligación y se convierte en arma espiritual real. Montfort nació en 1673 en Bretaña. Su padre era juez. Su madre rezaba constantemente. Desde niño vio la fe transformando vidas. A los 17 años entró al seminario. A los 27 fue ordenado sacerdote. Y poco después comenzó algo que lo haría incómodo para la iglesia. Comenzó a predicar en las calles, no en los templos, en las calles, para los pobres, para los analfabetos, para aquellos a quienes nadie visitaba. Y enseñaba que la verdadera devoción no era privilegio de monjes en monasterios, era derecho de cualquiera. Esto desagradó mucho. Los obispos lo llamaron peligroso, pero Montfort continuó, porque había comprendido algo fundamental. La fe necesitaba método, necesitaba estructura, necesitaba formas prácticas para que personas comunes pudieran tocar lo divino. Entonces, comenzó a enseñar sobre el rosario de una manera que nadie había enseñado antes. No era simplemente recitar Ave Marías, era rezar con propósito, con intención, con transformación personal. Detalló 41 maneras diferentes de hacer esto, y cada una de ellas te lleva a un lugar diferente espiritualmente. Vamos a comenzar a hablar de los métodos. Kunin. El método de la reparación Montfort enseña que puedes rezar cada decena como acto de reparación por tus propios pecados. ¿Cometiste un pecado hoy? ¿Mentiste? ¿Fuiste impaciente? ¿Fuiste codicioso? Elige ese pecado específico y reza una decena completa como si estuvieras pidiendo perdón por ello. Cada Ave María es como una gota de agua limpiando una herida. No simplemente pides disculpas. Ofreces tu tiempo, tu voz, tu presencia. Montfort veía esto en la vida de María. Ella presenció la muerte de Jesús, y cada momento de su dolor era reparación, ofrecimiento, entrega. Cuando lo aplicas hoy, algo cambia en ti. No es miedo al castigo, es comprensión de que tus actos afectan. Y cuando ofreces reparación, estás diciendo a Dios, veo lo que hice, siento y quiero transformar esto. El método de las intenciones específicas aquí. Montfort revela algo que la mayoría de los católicos no saben. No necesitas rezar las 15 decenas por el mismo objetivo. Primera decena, por la conversión de un amigo que se alejó de la fe. Segunda decena, por la salud de un familiar enfermo. Tercera decena, por la paz en tu propia familia. Cuarta decena, por los sacerdotes que dudan. Quinta decena, por la cristiandad entera. Lo que hace esto revolucionario es que Montfort no deja la intención vaga. Exige que visualices, que veas a esa persona, que estés presente contemplativamente con ese problema. Una madre reza por su hijo rebelde no solo pidiendo. Ella ve su cara mientras reza, observa ese corazón endurecido y ofrece cada Ave María como si fuera un beso en la cara de ese hijo que ama. Un trabajador reza por la honestidad en su oficio, no solo diciendo palabras, siente la tentación que enfrenta diariamente y ofrece la decena como si abrazara la integridad que perdió. El método de la meditación de los misterios. Esto parece obvio, pero Montfort lo estructura de forma específica. No simplemente piensas en los misterios vagamente, entras en ellos. El misterio de la Anunciación. María recibe un ángel diciendo que será Madre de Dios. Ella no entiende todo, tiene miedo, pero dice sí. Mientras rezas esa decena, estás dentro de esa habitación con María. Ves la luz del ángel, sientes su miedo. Y aprendes algo, cómo decir sí cuando todo es incierto. Cada misterio es un espejo. Montfort enseña que cuando entras verdaderamente en cada uno, sales diferente. El método del rosario en silencio. Montfort sabe que no siempre puedes rezar en voz alta. Estás en el trabajo,
Estás al lado de alguien que duerme. Estás en un lugar donde hablar sería perturbador. Entonces, enseña el rosario silencioso. Mueves los dedos por las cuentas. Pero las palabras viven solo en tu corazón, en tu mente. ¿Por qué? Porque rezar en silencio exige atención absoluta. No puedes estar disperso, no puedes estar fingiendo. Tu mente tiene que estar completamente presente. Tu alma tiene que estar entera en ello. Montfort decía que había ocasiones en que el rosario silencioso era más poderoso que el rosario rezado en voz alta, porque era puro, era corazón hablando con corazón. El método de la consagración diaria aquí Montfort toca algo esencial. Antes de rezar, consagras tu rosario. Dices: María, sabes lo que me pasó hoy. Ves mi corazón, conoces mi lucha. Recibe este rosario de mis manos. Lo ofrezco para que hagas con él lo que quieras. Transfórmalo. Úsalo donde sea necesario. Después rezas. Pero ahora no es tu rosario. Es el rosario de María rezado a través de tus manos, tus labios, tu corazón. Esto invierte la dinámica. Dejas de ser quien pide. Te conviertes en quien ofrece. Y cuando ofreces verdaderamente, sin reservas, la respuesta que viene siempre es mayor que el pedido. El método de la contemplación. Pura es uno de los más avanzados que Montfort describe. Rezas el rosario no para pedir nada, no para reparar nada, solo para estar. Simplemente estás presente con Jesús a través de los misterios, como un discípulo a su lado, observando, aprendiendo, siendo transformado solo por la presencia. Montfort decía que muchos católicos nunca experimentan esto. Siempre rezan para conseguir algo, siempre tienen una agenda, pero hay una profundidad en rezar solo para estar juntos, solo para amar. Una decena rezada así es un acto puro de amor, sin expectativa, sin prisa, solo dos almas encontrándose. 7. El método del rosario de la noche específico para antes de dormir. Rezas lentamente, haces pausas entre las Ave Marías y entre cada decena reflexionas. La encarnación. ¿Dónde vi a Dios entrando en mi vida hoy? La visitación. ¿Dónde fui visitado por la gracia? La natividad. ¿Dónde nació algo nuevo en mí? La presentación. ¿Qué ofrezco a Dios de esta mi vida? La muerte de Jesús. ¿Dónde murió en mí algo que necesitaba morir? No simplemente rezas. Estás revisando tu día a través de la lente espiritual. Estás viendo dónde estuvo Dios. Estás reconociendo tu propia transformación. Montfort enseñaba que cuando duermes después de esto, tu mente reposa en verdad. Despiertas diferente. Con el método del sacrificio. Ofrecido Montfort toca algo que el mundo moderno rechaza. El sacrificio voluntario. Rezas el rosario mientras ayunas. O niegas algo que amas. Una red social. Una serie. Un hábito que te gusta. Pero, y esto es crucial, el sacrificio no es el punto. El punto es ofrecer ese incómodo como acto de amor. Sientes hambre mientras rezas. Esa sensación de privación se convierte en una palabra muda dicha a Dios. Un ofrecimiento de tu cuerpo junto con tus palabras. Montfort fue criticado por esto. Las personas lo acusaban de promover sufrimiento, pero siempre aclaraba: sufrimiento sin amor es solo sufrimiento, pero sufrimiento unido al amor se convierte en redención. El método de la transformación personal. Tienes un hábito que no funciona, una rabia que sale de control, una impaciencia que hiere a otros, un egoísmo que corrode tus relaciones. Montfort enseña: reza el rosario intencionalmente para ser transformado en ello. Cada Ave María es un pedido, pero no es un pedido vago, es un pedido con contemplación. ¿Estás impaciente? Reza el misterio de la visitación. María corre para ayudar a Isabel. Ella no camina, ella corre, y mientras rezas, observas cómo María hace esto con alegría.
sin queja, sin ningún deseo de estar en otro lugar. Eres orgulloso, reza el misterio de la Anunciación. María le dice a un ángel: hágase en mí según tu palabra. Ella, que será Madre de Dios, se ofrece como sierva. Mientras rezas, aprendes humildad no por doctrina, aprendes por imitación. La transformación viene lentamente, no en un día. Pero Montfort sabía que cuando meditas sistemáticamente en una virtud a través de un santo, absorbes esa virtud. 10. El método de las cofradías del Rosario. Montfort creó grupos llamados cofradías, personas que se reunían para rezar juntas. Y había una estructura específica para esto. Una persona se ofrecía para rezar una decena en voz alta mientras los otros escuchaban en silencio. Después otra persona rezaba la siguiente decena. Y así continuaba. El propósito no era escuchar bien, era crear unidad espiritual. Cuando una comunidad entra en sintonía a través del rosario, algo extraordinario sucede. No es magia. Es el alma colectiva siendo elevada junta. Montfort creía que una cofradía rezando juntas tenía poder que una persona rezando sola no tenía, porque hay consenso, hay acuerdo, hay múltiples corazones latiendo en el mismo ritmo espiritual. C. El método del rosario. Como arma, Montfort no tenía miedo de usar lenguaje de guerra espiritual. Decía que el rosario era arma contra el demonio, contra la obscuridad, contra la desesperación. ¿Estás siendo tentado? Reza el rosario. ¿Estás en medio de una batalla espiritual? Reza el rosario. ¿Ves mal sucediendo a tu alrededor? Reza el rosario. No porque las palabras mágicamente van a alejar el mal, pero porque cuando rezas el rosario verdaderamente, te colocas del lado de Dios. Estás diciendo: no estoy solo en esta lucha. María está conmigo, Jesús está conmigo, los santos están conmigo. Y algo cambia, tu corazón se fortalece, tu fe se profundiza, ves la situación de forma diferente. Montfort predicaba esto en las calles, rezaba rosarios contra posesiones demoníacas, contra sacerdotes corruptos, contra la indiferencia espiritual, y relatos de la época dicen que las cosas cambiaban. No porque el rosario tuviera poder mágico, sino porque las personas que lo rezaban cambiaban. 12. El método de la contemplación del sufrimiento. Los misterios dolorosos hablan de dolor. Jesús llevando la cruz. Jesús en la cruz. María al pie de la cruz. Montfort enseña que cuando rezas los misterios dolorosos, no estás simplemente recordando una historia antigua. Estás entrando en el sufrimiento actual, tu sufrimiento, el sufrimiento del mundo. ¿Perdiste a alguien? Ese dolor que sientes ahora está al lado del dolor de María cuando vio a Jesús morir. ¿Estás cargando una cruz? Jesús cargó la tuya. ¿Estás solo en tu aflicción? María estuvo allí, ella entiende. Montfort no ofrecía respuestas fáciles. No decía que rezar el rosario eliminaría tu dolor, pero decía que rezar el rosario significaba que no cargabas ese dolor solo, que había compañía, que había significado, y eso transformaba todo. 13. El método de la transformación. A través de María aquí, llegamos al corazón de la enseñanza de Montfort sobre el rosario. Creía que María era más que madre de Jesús, era madre espiritual, maestra, guía. Cuando rezas el rosario, estás en la escuela de María. Cada misterio es una lección. Cada Ave María es un momento en que dejas que te forme. ¿Quieres ser más paciente? María fue paciente cuando el ángel la dejó confusa. ¿Quieres ser más valiente? María enfrentó incomprensión para estar al lado de su hijo. ¿Quieres ser más amorosa? María amó incondicionalmente hasta ver a su hijo morir. Montfort enseñaba que cuando rezas así, no estás simplemente hablando con María. Estás permitiendo que María viva en ti, que te forme a la imagen de Jesús. Esto es el secreto del rosario para Montfort. No es una técnica, es una transformación.
14. El método de las 15 promesas Montfort no inventó estas promesas, las sacó de las tradiciones sobre el rosario, pero las estructuró de forma específica. Quien reza el rosario devotamente recibirá gracias especiales. Su familia será protegida. Su negocio prosperará no en dinero, sino en paz. Sus hijos crecerán sabiendo quién es Dios. Morirás en paz. Pero, y esto es importante, Montfort no ofrecía estas promesas como si fueran garantizadas de forma mágica. Decía que cuando rezas el rosario verdaderamente, cambias. Y cuando cambias, tu vida cambia. Tu familia cambia, tu situación cambia. Las promesas son consecuencias naturales de un alma en transformación. 15. El método de la continuidad Montfort enseñaba algo que pocos entienden. El rosario no es solo para momentos especiales. Es una práctica diaria, una disciplina, un ritmo. Rezas el rosario cada mañana, después por la noche, o conforme tu situación permite. Pero hay consistencia, hay compromiso. ¿Por qué? Porque transformación espiritual no sucede en un día, a través de presencia constante, a través de la práctica. Un músico no se vuelve excelente tocando una vez, toca miles de veces. Un atleta no se vuelve fuerte con un entrenamiento, entrena todos los días. Un devoto del rosario no se transforma en un día, pero reza consistentemente. Montfort veía el rosario como música espiritual. Cuanto más tocas, más perfecta se vuelve tu ejecución. Cuanto más rezas, más profunda se vuelve tu comprensión. 6. El método de la oración vocal. Meditativa Montfort no separa totalmente la oración vocal de la meditación. Para él, se tocan. Rezas el Ave María, pero mientras rezas, estás meditando en un misterio específico. Tus palabras vienen de la tradición. Tu mente está en contemplación personal. Es como cantar una canción conocida, pero dejando que tus emociones entren en ella. La estructura es fija, pero el alma, dentro de esa estructura, está viva. Montfort creía que esto era para todos. No era contemplación mística reservada para santos y monjes. Era práctica accesible para cualquiera. Una mujer pobre en Bretaña podía hacer esto. Un campesino analfabeto podía hacer esto, porque no exigía conocimiento especial, solo exigía intención, solo presencia. 17. El método de la reparación comunitaria. Cuando una cofradía se reunía, Montfort enseñaba que podían rezar el rosario como reparación colectiva por los pecados del mundo. No por tus pecados personales, por los pecados de todos, por la obscuridad que ves alrededor, por la indiferencia, por la corrupción. Un grupo de personas rezando así tenía, en la visión de Montfort, poder de intercesión que trascendía el número de personas, porque estaban unidas en propósito, porque estaban ofreciendo sus corazones juntos. Lo veía como servicio a la iglesia. No era predicación, no era activismo, era silencioso, constante, invisible, pero real. 18. El método de la preparación para la muerte Montfort enfatizaba que una muerte bien preparada era bendición, y el rosario era instrumento de esa preparación. Rezas preguntando a María: cuando llegue mi hora, que estés conmigo, que pongas tu mano en la mía, que me guíes a través de ese portal. Esa contemplación no era macabra, era realista y liberadora, porque dejabas de vivir con miedo a la muerte y comenzabas a vivir con confianza de que María estaría allí. Montfort mismo, muriendo de tuberculosis a los 43 años, rezaba el rosario como preparación. Sus últimas palabras fueron sobre María. 9. El método de la oración continua. Montfort enseñaba que podías vivir una vida de oración continua a través del rosario. No solo en los momentos en que estás rezando formalmente, estás trabajando. Una cuenta del rosario toca tu bolsillo. Te detienes por un segundo. Rezas un Ave María. Vuelves al trabajo. Durante el día rezas decenas así, distribuidas, presentes. Al principio parece disperso,
Pero Montfort sabía que el efecto era fortalecer tu mente para estar constantemente vuelta hacia Dios, constantemente consciente de la presencia divina. Era como respirar. No respiras solo en momentos especiales, respiras constantemente. Así es el rosario practicado de esa forma. 20. El método de la intercesión específica por nombres. Tienes personas que amas, personas que sufren, personas que están perdidas. Montfort enseña que puedes rezar el rosario específicamente para cada una. Una decena por tu hijo rebelde, una por tu matrimonio en crisis, una por tu madre que se está muriendo, una por tu mejor amigo que se volvió ateo. Al rezar, visualizas a esa persona, la colocas en los brazos de María y ofreces ese tiempo como intercesión. Montfort creía que cuando rezas así, hay un efecto que trasciende lo natural, no porque las palabras tengan poder mágico, sino porque estás conectando a esa persona a Dios a través de tu oración. Estás creando un hilo invisible entre ella y la salvación. Muchos relatos hablan de personas que comenzaron a rezar el rosario sistemáticamente por alguien perdido, y esa persona misteriosamente comenzó a cambiar, no porque fue forzada, sino porque fue tocada por la gracia que llegaba a través de esa oración. Jun. El método de la Eucaristía y el Rosario Montfort no separaba el rosario de la Eucaristía. Para él, caminaban juntos. Rezas el rosario antes de la misa, después recibes la Eucaristía, después rezas el rosario de nuevo. Pero ahora acabas de recibir a Jesús. La práctica se vuelve diferente. Estás rezando con Jesús físicamente dentro de ti. Esa presencia cambia todo. Montfort decía que esa combinación era demasiado poderosa, que la Eucaristía alimentaba el rosario, y el rosario profundizaba tu adoración en la Eucaristía. 22. El método de la noche de vigilia. En ocasiones especiales, Montfort enseñaba a rezar toda la noche, el rosario rezado continuamente mientras vigilas, no para impresionar, no por rigidez, sino porque había situaciones donde esa oración continua creaba una presencia espiritual tan fuerte que transformaba una enfermedad grave, una crisis familiar, una batalla espiritual. Montfort reunía su cofradía y rezaban toda la noche juntos. Relatos hablan de rostros transformándose, de conversiones sucediendo, de curaciones manifestándose, no porque la oración mágica funcionaba, sino porque esas personas en oración creaban tal apertura a lo divino que lo divino podía actuar. 23. El método de la fiesta del Rosario. Montfort instituyó fiestas para celebrar el rosario, momentos en que la comunidad se reunía no solo para rezar, sino para celebrar esa práctica. Había música, había exposición del Santísimo Sacramento, había procesiones, había predicación. Todo giraba en torno al rosario, y eso creaba una conciencia comunitaria. Las personas comprendían que no estaban solas, que miles alrededor de ellas también rezaban, que esa devoción era colectiva. Montfort sabía que la fe se fortalecía en comunidad. Un católico solo es vulnerable. Una comunidad rezando el rosario es inquebrantable. 24. El método de la consagración de 33 días. Montfort creó una práctica específica. Te preparas durante 33 días para hacer una consagración total a Jesús a través de María. Cada día rezas el rosario, cada día reflexionas en una cualidad de María, cada día te ofreces un poco más. Al final de los 33 días, haces una consagración completa. Ofreces tu cuerpo, tu alma, tus bienes, tu voluntad, todo a María, para que ella lo coloque a los pies de Jesús. Después ya no eres solo tú, eres propiedad de María, y ella cuida lo que es suyo con más celo que tú mismo cuidarías. Montfort decía que esa consagración era el punto de ruptura. Antes de ella eras un devoto. Después de ella eras esclavo de amor. Y no había nada más fuerte que un esclavo que ama. 25. El método de la transformación de la rabia. Tienes un temperamento que hiere a otros. Una rabia que sale de control sin aviso.
Montfort enseña que el rosario puede transformar esto. Rezas el rosario meditando en cómo María respondió a la adversidad, con calma, con sabiduría, sin dejar que la rabia la controlara. No estás negando tu rabia, la estás ofreciendo. Estás diciendo: María, aquí está mi temperamento, fórmame para tener el tuyo. Y a través de la repetición, a través de la contemplación sistemática, algo cambia, no de la noche a la mañana, pero inevitablemente. Montfort vio esto suceder. Hombres rudos y violentos se volvieron gentiles. Mujeres ásperas se volvieron compasivas, no porque recibieron nueva inteligencia, sino porque sus corazones fueron moldeados por la meditación constante en María. 26. El método de la victoria espiritual. Hay momentos en que estás en una batalla espiritual real, una tentación que no se va, una obsesión que te tira hacia abajo, una esclavitud que parecía imposible de quebrar. Montfort enseña que el rosario es arma en esa batalla. No lo rezas mecánicamente, lo rezas con fuerza, con autoridad, como quien sabe que tiene poder. Cada Ave María es un golpe contra lo que te esclaviza. Cada misterio es un recordatorio de quién eres en Cristo. Cada decena es un paso hacia la libertad. Montfort no tenía duda de que el rosario podía romper cadenas. Lo vio suceder. 27. El método de la gratitud rezas. El rosario no para pedir, para agradecer. Por la vida que tienes, por las personas que amas, por las dificultades que te hicieron más fuerte, por estar vivo. Montfort enseñaba que la gratitud era el suelo en que toda santidad crecía, y el rosario rezado con gratitud era irresistible a los cielos. Una madre que reza agradeciendo por sus hijos, un trabajador que reza agradeciendo por su empleo, un enfermo que reza agradeciendo aún estar vivo. Esas personas, según Montfort, tocaban el corazón de Dios de forma que ninguna petición podía tocar. 28. El método de la muerte. Mística Montfort hablaba sobre morir a ti mismo mientras rezas el rosario. Ofreces cada Ave María como si fuera la última, cada misterio como si fuera tu último encuentro con Jesús. Esto destruye la acomodación espiritual. No puedes rezar mecánicamente si cada oración es potencialmente la última. No puedes estar disperso si cada palabra puede ser tu última palabra. Esa muerte mística, repetida día tras día, te deja vivo de forma paradójica, porque dejaste de tener miedo a morir. Y cuando no tienes miedo a morir, estás verdaderamente vivo. 29. El método de la paz interior, el rosario, rezado correctamente, te deja en paz. No la paz del mundo, la paz que viene de saber que no estás solo, que estás siendo cuidado, que estás siendo moldeado para algo mayor. Montfort veía personas llegando a sus retiros ansiosas, deprimidas, desesperadas. Después de rezar el rosario sistemáticamente por algunos días, cambiaban. No porque sus problemas desaparecieron, sino porque estaba claro que sus problemas no eran mayores que Dios. Esa paz era evidencia para Montfort de que el método estaba funcionando. 30. El método de la liberación de la culpa. Montfort sabía que muchos católicos vivían bajo el peso terrible de la culpa. Culpa por sus pecados, culpa por no ser lo suficientemente buenos, culpa por sus fracasos. El rosario rezado como reparación los liberaba, porque al ofrecer su dolor, su vergüenza, su fracaso a través del rosario, los colocaban en los brazos de María, y María los llevaba a Jesús, y Jesús los perdonaba completamente. La culpa no desaparecía por magia, pero se transformaba en combustible para la conversión, en motivación para cambiar, en humildad para comenzar nuevamente. 1. El método de la comunión con los santos. Montfort enseñaba que cuando rezas el rosario, no estás solo. Estás rodeado de todos los santos, por la Iglesia en el cielo, por María especialmente. Estabas rezando en compañía de apóstoles, de mártires, de vírgenes, de doctores, de toda la nube de testigos de que habla la Biblia.
Esa comprensión transformaba la experiencia. No eras un católico aislado rezando solo. Eras miembro de una comunidad que trascendía el tiempo, que incluía a los vivos y a los muertos. 32. El método de la vigilancia espiritual, el rosario rezado por la noche, es especial, porque mientras duermes, tu alma continúa en oración, continúa intercediendo, continúa conectada a lo divino. Montfort enseñaba que cuando duermes como alguien que rezó el rosario, tu alma está protegida, está vigilante, está bajo la protección de María. Despertabas diferente, más fortalecido, más enraizado. Dietes. El método de la transformación de la lujuria Montfort era directo. Había una batalla específica contra la lujuria, contra la impureza, y el rosario era arma en esa batalla. Rezas el rosario contemplando la castidad de María. Ofreces cada Ave María como ofrenda de tu cuerpo a Dios. Pides ser liberado de deseos desordenados. Montfort no ofrecía respuestas mágicas, pero decía que el rosario rezado con ese propósito creaba una gracia, creaba vigilancia, creaba fuerza. Muchos relatos hablan de hombres y mujeres que luchaban contra la impureza y encontraron liberación a través del rosario devoto. K. El método de la pobreza de espíritu Montfort enseñaba que rezar el rosario era forma de abrazar pobreza espiritual, de reconocer que eres nada, que Dios es todo. Mientras rezas, ofreces tus méritos, tu valor, tus logros, a los pies de María, y te vuelves vacío, abierto, receptivo. Esa pobreza de espíritu era bienaventuranza, era apertura para que Dios entrara, era muerte al ego que venía la posibilidad de vida verdadera. Montfort creía que un devoto pobre de espíritu podía hacer más en oración que un intelectual rico en sí mismo. 5. El método de la consagración renovada. Una consagración no se hace solo una vez. Montfort enseña que la renuevas mensualmente, o siempre que sientas que te alejaste, vuelves a la práctica de 33 días. Te recolocas bajo la protección de María. Dices nuevamente, soy tuya. Esa renovación es importante porque la vida nos aleja. Los compromisos, las preocupaciones, la fatiga, y necesitas volver al punto de entrega. Montfort veía esas renovaciones como reinicio espiritual, como volver al comienzo, como rejuvenecimiento. 36. El método de la sobriedad espiritual. Montfort no era solo místico, era práctico, realista, y enseñaba que el rosario rezado correctamente te dejaba sobrio espiritualmente. No estabas buscando experiencias extraordinarias, no estabas esperando por visiones, simplemente estabas sirviendo, rezando, viviendo la fe. Esa sobriedad era virtud, porque excluía la fantasía, excluía la búsqueda de emoción y dejaba solo verdad. 37. El método de la purificación. El rosario purifica, no mágicamente, sino a través de la exposición sistemática a la verdad, a la vida de Jesús, a la vida de María. Cuanto más meditas en esos misterios, menos lugar hay en ti para falsedad, menos espacio para corrupción. Montfort veía el rosario como fuego que quemaba las impurezas, no dolorosamente, pero inevitablemente. 38. El método de la obediencia aprendida. María aprendió obediencia. Cuando el ángel le pidió que fuera madre de Dios, obedeció. Cuando Jesús exigió estar en la cruz, obedeció a su lado. Cuando rezas meditando en esas escenas, estás aprendiendo obediencia, no obediencia ciega, obediencia inteligente, obediencia que viene de la confianza. Montfort decía que cuando aprendías verdadera obediencia a través de María, te volvías capaz de cualquier cosa, porque habías entrenado tu voluntad para alinearse con la voluntad de Dios. 39. El método de la maternidad espiritual. Montfort enseñaba que María era madre, no solo de Jesús, de todos. Y cuando rezas el rosario, estás bajo sus cuidados maternales. Ella está preocupada por ti. Ella está intercediendo por ti. Ella te está guiando. Esa maternidad no era sentimental, era real, era activa.
Montfort decía que podías contar con María de la forma que contabas con tu madre terrena. 40. El método de la fidelidad. Probada Montfort sabía que la vida probaría tu fidelidad al rosario. Habría días en que sería difícil rezar, días en que parecería que no funcionaba, días en que cuestionarías si valía la pena, pero enseñaba a perseverar, a permanecer fiel, porque la verdadera devoción es probada y refinada como oro en el fuego. Un devoto que continúa rezando incluso cuando no siente consuelo es más valioso a los ojos de Dios que 1000 que rezan solo cuando se sienten bien. Tayún. El método de la gloria de Dios al final, Montfort enseña que el rosario no es sobre ti, es sobre la gloria de Dios. Cada Ave María es himno a la majestad divina. Cada misterio es demostración de cómo Dios actúa. Cada decena es ofrenda para honor de Dios. Cuando comprendes esto, tu experiencia del rosario se transforma. Deja de ser búsqueda de tu propia paz. Se convierte en adoración pura. Y es en esa adoración donde suceden las transformaciones más profundas. Ahora conoces 41 formas diferentes de rezar el rosario. 41 puertos para entrar en relación verdadera con Dios a través de María. Montfort no ofrecía estas prácticas como obligaciones. Las ofrecía como liberación, como caminos prácticos para que toques lo divino, como estructura para transformación personal. Él mismo rezaba el rosario de esa forma, sistemáticamente, profundamente, con intención, y su vida fue transformada. Su ministerio fue poderoso. Su muerte fue pacífica. Para esta noche, elige un método, solo uno, y experimenta. Reza el rosario de esa forma. Ve cómo es diferente. Ve cómo esas palabras que quizás rezaste mecánicamente comienzan a resonar con nuevo significado, porque el rosario de Montfort no es antiguo, no es obsoleto, es contemporáneo, está vivo, es para ti, ahora, en esta noche, que María nos guíe a través de estos caminos, que Jesús nos encuentre en cada misterio, que el Espíritu Santo nos purifique mientras rezamos, que tengamos coraje para ofrecernos completamente, como Montfort se ofreció, como María se ofreció, como Jesús se ofreció. Buenas noches, que Dios habite tu corazón mientras duermes, que despertemos renovados, que comencemos nuevamente, siempre de nuevo, día tras día, en la presencia de María, bajo su protección. Buenas noches.